Ok. Hola, un gusto estar de nuevamente acá en este espacio. Me parece importante que se siga manteniendo el espacio a pesar de lo complicado que está haciendo estos momentos para muchas personas desde diferentes lugares. Y bueno, ya este espacio para las juventudes también y en Honduras y hablar sobre estos temas, como ya lo mencionaba Jess, em, desde un poco lo histórico, pero también cómo eso histórico se impacta con nuestro presente, va a ser importante. Y puedo compartir pantalla, no sé si puedo compartir pantalla. Deberías, pero si no nos avisas. Ok, creo que se ve. Sí, la estamos viendo. Ya desde este título, ¿no? De descolonizar el cuerpo, va a ser muy importante porque va a ser como se va a volver una apuesta política también de lo que se va a significar vivir una juventud en América Latina, pero desde este espacio, desde lo corporal. Y quisiera partir con esta imagen justamente porque va a representar no solo un hecho histórico, sino que también representa toda una carga simbólica y que se materializa a través de los sistemas de opresión que va a traer la colonia. Y justo como además esta imagen se contrarresta tanto, no solo por la cuestión de la civilización y la barbarie, sino que además tenemos el cuerpo de una mujer enfrentándose al cuerpo de un hombre, pero además que parte de toda una construcción colonial europea y que además también trae ese simbolismo, ¿no? de la religión. Y esta parte va a ser muy importante porque en 1492 también se va a empezar a discutir lo humano y llegar a este territorio y discutir si nuestras corporalidades representaban humanidad o no, va a ser parte de lo que se va a instaurar también posteriormente. Y esa discusión se va a llevar a cabo en las audiencias de Valladolid, en España, para discutir si las personas que habitaban ese territorio eran humanas o no eran humanas. Y lo interesante es cómo se resuelve esa discusión, y es que desde la religión van a colocar que si tenemos alma, vamos a poder ser evangelizados y que por lo tanto al tener alma somos humanos. Pero esa humanidad no va a ser como cualquier humanidad, va a ser la instalación de una humanidad de la versión más completa que se quería hasta ese momento que había alcanzado la historia humana, que era la versión europea. Y esa versión europea va a instalarse desde ese momento en las corporalidades que habitaban acá. Entonces tenemos en ese momento una lucha constante de las corporalidades que habitaban acá versus todos los sistemas que se van a ir incorporando, pero además que tienen mucha carga dentro de nuestros cuerpos y por eso es importante siempre mencionar que estos cuerpos tienen una memoria histórica y que desvincularse muchas veces del pensamiento eh, no solamente representa como ya algo que se nos impuso, sino que también el sentir y parte de la conexión corporal también la hemos perdido. Y eso va a representar los diferentes sistemas en ese momento. Y hablar de colonialidad va a ser mencionar el género, la raza, la clase y la sexualidad. ¿Y por qué hasta ahora? O sea, ¿por qué hacer como ese recorrido histórico hasta ese momento y traerlo acá? No es coincidencia también que, bueno, este año cumplamos 200 años de independencia y que aún sigue siendo incuestionables muchas cosas, sobre todo para las juventudes, que nos encontramos en este momento histórico habitándolo y decir que se puede cuestionar desde lo que ha pasado en 200 años. Y eso se va a conectar mucho con ese proceso de Estado-nación, la colonialidad como sistema de opresión con todas las demás instituciones se va a ir plasmando de hecho en las instituciones del Estado. Entonces vamos a pasar de ese orden y control colonial y vamos a pasar a un orden y control de un Estado-nación que se construye a partir de una ciudadanía y cómo se sostiene esa ciudadanía y va a ser importante porque van a haber instituciones como, por ejemplo, la familia, que es una de las instituciones más importantes para poder seguir reproduciendo la ciudadanía, pero además, ¿qué familia? ¿No? Y entonces ahí es donde empieza la discusión de cómo una sociedad se va conformando y sabemos que, bueno, la familia se va a conformar por una mamá, un papá e hijos.
pero todo desde una lógica de la reproducción. Y el cuerpo también como espacio de producción y reproducción va a ser importante para este momento y sobre todo también por el capitalismo. Cómo a partir de este proceso vamos a ver que el cuerpo se va introduciendo también a una dinámica económica, pero también política. Y es ahí donde todo se convierte también en política en el cuerpo, porque estamos hablando de que somos cuerpos que están destinados a producir y reproducir, a producir de una manera que ya sabemos pues que mano de obra, pero a reproducir desde cuerpos que solo pueden tener una mirada de reproducción desde la heterosexualidad, donde el fin último es pues como seguir reproduciendo una ciudadanía. Y eso se va a centrar también en el patriarcado, que tiene mucho que ver con lo colonial que ya les mencionaba, pero también tiene que ver con una linealidad a entender el cuerpo y si lo colocamos como de nuestra propia experiencia, sabemos que nacemos y que se nos asigna un sexo al nacer y que ese sexo es biológico, pero además que todas estas discusiones de la biología van a partir en un momento importante en la historia del desarrollo humano. Y eso va a ser como una verdad. Y aquí estamos hablando también de las verdades absolutas sobre las corporalidades. Y esa norma se va a conectar con el patriarcado, porque el patriarcado también necesita sostenerse, así como el sistema capitalista necesita sostenerse, el sistema eh, heterosexual, patriarcal, lo necesita. Y entonces, por eso la conceptualización importante de que es un régimen político, y va a ser un régimen político porque de verdad es un régimen que vigila y castiga a los cuerpos que no están dentro de esas normas. Y se va a hablar mucho también de esto y la teorización desde América Latina va a ser muy importante para saber qué pasó a través del tiempo con esta, por ejemplo, con este desafío que había de corporalidades ya habitando en América Latina, pero que luego fueron normalizadas, excluidas y muchas veces, bueno, también desaparecidas, ¿no? Y este mandato es uno de los que seguimos cumpliendo y lo hablo desde también la vivencia propia, pero además también desde el lugar que muchas veces las juventudes ocupamos. Siento que a nivel de sistema, como mandato, nuestra única posibilidad siempre de existir va a ser el de hombre-mujer, pero además seguir reproduciendo una relación heterosexual muy, muy normada. Y eso va por ejemplo, como a retarnos muchas veces, pero al mismo tiempo son como historias robadas. Sabemos que hay una niñez y una adolescencia trans, por ejemplo, o una niñez y una adolescencia de personas con orientación sexual distinta que realmente nunca pudieron vivirla, porque todo ese momento de nuestra niñez y nuestra adolescencia es como robada al momento de no poder ejercerla. Entonces, esa vinculación, por ejemplo, con este espacio donde hay muchas juventudes y sobre todo habitando Honduras, es importante nombrarlo porque no solo es como que yo haga como este recorrido histórico de cuáles son los mandatos que se van plasmando en nuestros cuerpos, sino es reconocer justo en ese momento que somos jóvenes, parte de este territorio, pero que además tenemos una historia que muchas veces nos fue contada o una historia que nos fue robada. Y en ese caso, la mayoría de niñas y adolescencias LGBTI no tienen una historia que contar porque viven en un espacio familiar que está también modificado y está codificado para mantener una norma. Entonces, esos roles de género también van a partir de este orden y control sexo corporal, porque justo, como les mencionaba, partía del sexo, de una asignación al nacer, pero que además tiene una reacción lineal dentro de nuestra vida. Y es que si tu sexo es, si sos hombre o mujer, va a determinar mucho también esos roles de género. Y la sexualidad también va a tener que ver con este rol de género. ¿Y qué pasa cuando se rompe esa linealidad? Siempre hay como un castigo también para poder recordar que eso está mal. Entonces, estamos hablando de este espacio como una construcción colectiva de juventudes, pero además de juventudes que es importante saber qué nos estamos cuestionando en este momento, y no solo políticamente como pensamientos, sino cómo habitamos el cuerpo como un espacio político que nos permita expresar, pero que también nos permita colocar
discusiones importantes y espacios donde se nos permita como romper con esta linealidad. Y eso va a ser una de las cosas que ahora produce violencia también, y hablamos de una violencia también estructural de Estado, que sus mismas instituciones la reproducen. Entonces, ¿cómo hablar de una violencia no solo a nivel estructural, sino que también social? Es casi que un mandato instalado socialmente que el Estado niegue, por ejemplo, la ciudadanía a personas LGBT. ¿Y por qué? O sea, porque es más allá también de una cuestión y una discusión fundamentalista de religiosa, es porque el Estado necesita sostener la heterosexualidad a través de sus leyes. Y si se fijan, pues ninguna constitución dice, ah, bueno, y nuestro país es heterosexual, pero sí necesitan nombrar lo prohibido y lo que no debe de ser. Y eso también es parte de sostener. No es casualidad que este año a inicios también se haya vuelto a abrir la discusión en Honduras sobre el matrimonio igualitario, pero también sobre el aborto y quiénes dirigieron esas discusiones. Entonces, nuevamente tenemos como ese contexto histórico, no solo hablamos de la colonia con hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, y luego hablamos de una construcción supuestamente independiente y la construcción de una nación que nuevamente la vuelven a liderar hombres, sino que 200 años después seguimos hablando de los mismos actores, y no solo de los mismos actores, sino que de la reafirmación de esa materialización de esos sistemas de opresión que tienen esa linealidad con la colonialidad y que se representa nuevamente hoy. Entonces, para ponerles en ejemplo, el caso de Honduras, en este momento vuelve a demostrar no solo esos sistemas de opresión, sino que esos actores que siguen generando opresión, violencia y discriminación, también siguen siendo los mismos. Entonces, todo esto, como un análisis desde el cuerpo, va a introducirse o se sigue discutiendo en la actualidad porque justamente nos trae a ese momento y es qué tanta violencia existe sobre los cuerpos y sobre los cuerpos de las mujeres, pero también sobre los cuerpos de las personas LGBT. Del 2009 a la actualidad, para poner cifras, tenemos 384 muertes de personas LGBT. De esas 384, solo 34 casos tienen una sentencia condenatoria. Entonces, esto también es importante analizarlo porque parece que fuera como una cuota de personas muertas que el Estado lo permitiera, ¿no? Y cuáles son también las razones cuando se habla de una muerte violenta de una persona LGBT, cuáles son las principales razones que se hablan, pero además que se socializan en los medios de comunicación, por ejemplo, iba a ser crímenes pasionales. Y nuevamente sabemos que esa discusión nos reduce también a una sexualización donde ser LGBT solo es desde el plano sexual y nunca es desde el plano habitable, desde por ejemplo, desde un lugar de desafiar esta norma que yo les planteo ahora. Y eso va a demostrar a nivel regional también, y que ahora se maneja mucho la discusión de que si lo ponemos en cifras latinoamericanas, estamos hablando de un identicidio de personas trans, pero también de personas LGBT. Si sumamos todas esas muertes a nivel latinoamericano, estamos hablando de una desaparición de generaciones enteras de personas LGBT que no pudieron eh, vivir, ¿no? Pero además es qué verdad es la que estamos desafiando y por qué esa violencia se sigue generando en nuestros cuerpos, pero además en nuestra vida en general. No sé cuánto tiempo tengo. Te quedan 5 minutos. Ah, ok. Bueno, pero preferiría también que el tiempo quizás de preguntas fuera un poco más largo. Ok, gracias, Nail. Mm. Locas, pero vas a cerrar o dejas aquí, entonces. No, lo dejo ahí. Mm. Ok, perfecto. Nail creo que tiene que salir pronto, ¿no? Entonces no se va a poder quedar en el debate Sí. del café mundial. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es abrir los micrófonos y las pantallas para quienes quieran hacer una acotación a su presentación, preguntas, comentarios. En este año del bicentenario, además, colocar este tema, traer este tema a debate es fundamental, ¿no?
el heterosis patriarcado y cómo esto mueve todos los hilos, ¿no? Nos cruza todas las desigualdades que vivimos. Bueno, adelante quienes tengan preguntas o comentarios, por favor, para Nail. No logro ver si tienen manos alzadas aquí o comentarios. Sí. Dulce y Tania. Adelante Tania y luego Dulce. Bueno, buenos días de nuevo a todos y de especial a Nair. Bueno, qué bueno tocar este tema en este proyecto, ¿no? Y la verdad que sí es muy importante porque cuánto se ha sufrido independientemente de todos los espacios y la necesidad que hay y los atropellos que vivimos por nuestras propias orientaciones. Y creo que es muy importante la inclusión que es necesario y pues esperamos que de todo esto pues desde la juventud salga lo mejor para que ya se acabe lo que es este tabú, ¿no? De lo que se ha venido viviendo y vayamos enfocados en aceptar la diversidad en todos los aspectos. Yo la verdad lo felicito, es un espacio muy bonito, una exposición súper. A mí la verdad me gusta estar en estos como somos muchas y la verdad siento que es muy importante. Gracias, Tania, y el gran trabajo que tenemos que hacer en los sindicatos, ¿verdad? Vos que sos lista con estos debates, estos entendimientos y estas reflexiones que hacen falta, bueno, en general, desde el Estado, como lo que planteaba Nail, pero wow, es realmente necesario. Gracias, Tania. Adelante, Dulce. Buenos días. No sé si se refería a mí, creo que soy la única Dulce. No tenía la mano levantada, pero siempre vamos a tomar la palabra. Ay, yo no sé por qué te veo siempre con mano alzada. Bueno, buenos días, mucho gusto, Nail. Me encantó, todo muy clara su exposición, su discurso. Probablemente hay cosas que nos quedan por ahí como con signo de interrogación todavía, ¿verdad? Pero es justamente eso que vamos construyendo, ¿no? Ese conocimiento necesario para romper todas esas barreras que existen y creo que esta temática es sumamente importante y nosotras, ¿no? Como un grupo muy importante, no es que los demás no sean importantes, pero las juventudes, por las lecturas que tuvimos y que se colocaron en el módulo y además por otros espacios en los que he estado, están jugando un papel sumamente importante. Y pensaba en que justamente somos este grupo de jóvenes que más allá sí existe, ¿no? Ese sentimiento de no ser comprendidos, de no ser comprendidas, pero más allá de eso también hay ideas, hay proposiciones. Sin embargo, a nivel político, y bueno, las personas que ocupan esos espacios políticos en la toma de decisiones son las que nos ponen esas barreras. Entonces, es ahí donde todas nosotras tenemos como un papel muy, muy importante y pues a trabajar, ¿no? Para lograr ese gran cambio. Mucho gusto. Gracias, Dulce. Lara tiene mano alzada. Adelante, Lara. Y Marlon. Y les pido brevedad para que podamos retomar con ella. Hola Nail, te abrazo. Yo solo quería hacerle una pregunta a Nail, como que me gustó mucho lo que mencionó sobre que la heterosexualidad o el sistema heteronormado no solamente se traduce a expresiones sexuales o deseos sexuales, sino que también en lo social. Entonces yo quisiera que Nail pudiera como
Lara, te nos cortaste, creo, no te escuchamos. ¿Estás ahí? Ustedes también tienen problemas para escucharla, solo es mi señal. Ok. Bueno, cuando Lara regrese, que termine de plantear su pregunta, pero creo que la terminó de... creo que la planteó. Le voy a dar la palabra a Marlon y después a Marvin, así breve, para que Nail pueda hacer sus comentarios. Sí, muchas gracias. Yo creo que Nail supo sintetizar de manera muy breve, pero muy intenso el tema. Yo quisiera más que todo hacerle una consulta, ¿verdad? ¿Por dónde hay que encauzar el proceso para ir generando espacios más igualitarios y dignificantes, especialmente en nuestro estado hondureño? ¿Cómo ir generando que las luchas vayan más allá de protestas, ¿no? Que lleguen a otros espacios donde también puedan tener mayor incidencia política, todo este tipo de temas que se pueden ir abordando? Esa es más que todo mi consulta. Gracias, Marlon. Marvin, adelante. Y a Lara le pedimos que si puede escribirnos la pregunta como para mayor precisión acá en el chat. Pues, bueno, antes que nada quiero felicitar a Nail por su excelente participación en esta pequeña formación. Y bueno, solo la pregunta que te quería formular es que ¿cuál crees que debería ser nuestra posición, los jóvenes de la comunidad LGBT, ante la actualidad o ante el contexto social que vivimos en el estado hondureño? Solamente. Gracias a todos, todas, todes. Ay, hay más manos alzadas. Marvin ya está. Sofía Vindel y Cristian Gómez. Vaya, pues, aprovechar a Nail, le damos la palabra. Brevedad, así como han sido los demás compañeros. Adelante, Sofía, luego Cristian. Ojalá que Nail esté tomando nota. Sofía. Sí, bien. Buenos días. Más que una pregunta era como un poquito añadir. Sí, siento que es bien importante pues retomar este tema de corporalidades, porque también pues significa empezar a retomar nuestro territorio cuerpo como base para una lucha ante un Estado, pues, aparte de ser patriarcal y capitalista, pues también no es un Estado laico. Y retomar estas decisiones, estas discusiones, perdón, nosotros los jóvenes, para empezar, pues, a hacer como hacer ese efecto hormiguita, de ir reproduciendo, de ir llevando más la voz a esas personas pues que tal vez no conocen o no comprenden mucho la importancia de tomar esa lucha desde nuestro pues territorio cuerpo. Gracias, Sofía. Adelante, Cristian. Bien, respecto a las corporalidades, me parece bien interesante que como a raíz de 200 años de la salida de españoles, pues todavía nuestros referentes en cuanto a belleza corporal siguen siendo estereotipos europeos y cómo no hemos podido quitar esa imagen europea como idealista. Y si vemos cómo al final los colonizadores y las culturas colonizadoras sí se han despegado o han logrado esa separación iglesia-estado y están construyendo políticas un poco más diversas y con corporalidades también un poco más diversas. Pero nosotros como colonizados, pues estamos simplemente reproduciendo ese sistema heterosis patriarcal y cómo no podemos emerger, pues después si fueron nosotros que se nos instauró esa nueva cultura y cómo no hemos podido despegarnos y poder rescatar nuestras raíces y esencias. Eso. Gracias, Cristian. Gracias a todas, todos por sus comentarios, sus preguntas. Aquí también te retomo lo de Lara, cómo se manifiesta lo heteronormado en lo social, que vos lo planteabas, como para profundizar.
Y un comentario de Ixchel Ayes: en 200 años los estereotipos estéticos coloniales, no solo corporales, siguen predominando. Nail, gracias, te vamos a dar la palabra porque sabemos que tienes que irte, pero gracias desde ya. Adelante. Bueno, las preguntas planteadas se relacionan de hecho entre sí, entonces las voy a abordar así voy a tratar de hacer un hilo entre las preguntas. Y bueno, también es un poco complicado hacerlo como en 15 minutos, es un tema tan grande que con Jen hemos hablado ya de que quizás se necesitaría como un espacio un poco más grande para poder desarrollarlo, y que yo también sé que las inquietudes y pues los diálogos también son importantes justo en este momento porque estamos discutiendo este tema que de alguna forma nos atraviesa socialmente, quizás personalmente también, y pues a uno se le despiertan muchas preguntas. Sobre lo que mencionaba Lara de cómo se manifiesta lo heteropatriarcal desde lo social, lo quiero conectar justamente con lo que decía en su comentario, que pues no es sexual, no solo estamos refiriéndonos a las personas LGBT de lo sexual, sino que es social y es político. Y desde esa pregunta planteada de Lara, vamos a ver que al final también no solo va a ser social, sino que todo lo que se sostiene desde ese sistema patriarcal es la necesidad de un grupo de poder hegemónico también que sigue creando diferentes mandatos de dominación a través de el orden y control corporal. Entonces, mantenerlo hasta ahora ha también significado socialmente seguir contando una verdad, pero además también ha significado vidas de personas que no, ahora que quizás han sido muy violentadas. Y sostener eso, ese sistema político, también tiene que ver con lo que decía luego el compañero, cómo hacer esos espacios inclusivos también en los movimientos sociales. Y creo que es importante colocar aquí en este espacio por qué el movimiento LGBT en Honduras está despolitizado. Y no solo despolitizado, sino que desmovilizado. Y muchas veces se piensa que desde los movimientos sociales incluir a las personas LGBT es darles como ese espacio para hablar de su orientación y su identidad. Y entonces volvemos a encasillar desde esa otredad, porque somos como nosotros, personas heterosexuales, queriendo entender a las personas LGBT y además dándole un espacio, ¿verdad? Que es lo mismo que pasa un poco con las mujeres. Y esa inclusión muchas veces, a veces solo nos toman en cuenta desde eso, de nuestra identidad y orientación, y pues no tomar en cuenta como esas interseccionalidades de las personas también vuelve muy difícil una construcción y un diálogo político donde se interseccionen todo lo que somos. O sea, yo soy Nail y no solo soy un hombre trans, sino que también, por ejemplo, soy una persona latinoamericana con un mestizaje quizás colonial muy violento, pero todo eso. Entonces, esa pregunta también se conecta con la última que hacía el compañero, de qué hacemos, de qué hacer entonces como personas LGBT en Honduras. Y organizarnos, diría que es como lo más importante, pero también es importante decir de que no solo estamos en contra del heterosis patriarcado, sino que también estamos en contra del racismo, estamos en contra del capitalismo y de toda esta política que genera violencia. Y si nosotros desvinculamos ese mandato del sistema heteropatriarcal, estamos desvinculando entonces la historia. Y justamente ese abordaje es importante porque interseccionar todos esos sistemas de opresión nos lleva al inicio de la plática que teníamos hoy, y es el cuerpo. Y entonces, si no miramos ese cuerpo racializado, ese cuerpo atravesado por el mandato hetero, pero además también atravesado por la violencia capitalista de vivir en América Latina, entonces la discusión política nos va a costar aún más. Pero también la organización y la forma de tener una respuesta hasta este contexto también va a ser un poco difícil. Entonces, hacer ese análisis de contexto no solo parte de que soy LGBT, sino que parte de que habito este territorio y que este territorio está dirigido en este momento por diferentes grupos hegemónicos de poder que representan y han representado también esa historia colonial. Entonces, yo les dejaría también como ese pensamiento de cómo nos pensamos políticamente, porque no solo somos subjetividades como aisladas, sino que ese es como el primer paso también para
empezar a pensarnos colectivamente. No me pienso Nail, no, yo solamente, sino que me pienso Nail dentro de una colectividad que atraviesa otras problemáticas, ¿no? Gracias, Nail. Definitivamente nos dejaste, bueno, por lo menos muy clara, marcado el camino, ¿no? El trabajo que hay que hacer, todo lo que nos cruza, también asimilarlo, trabajarlo, y la colectividad, ¿no? Es fundamental. En este año de Bicentenario, además, son temas que que tenemos que colocar a debate y entre todas, todos, ¿no? Porque si no lo hacemos unidas, esta cosa no se mueve.